Débora, Buenas tardes. ahora sí. Estamos en The Architect at Work, aquí en Madrid, en IFEMA. Buenas tardes. Y no conocías este lugar, ¿no? Bueno, o sea, aparte de la parte tuya rural, ¿no?, en la que estás muy implicada, el conocer un lugar donde el diseño y la arquitectura también se pueden encontrar. ¿Cómo ves o cómo encaja o no encaja en el mundo rural, o qué crees que falta en el mundo rural para que también el diseño y la arquitectura lo acompañen, sin ir al lujo y que sea pagable? ¿Qué crees que Pues falta? yo creo que encaja perfectamente porque al final el diseño y la arquitectura favorecen el que la gente sea más feliz porque tiene un entorno más agradable, más bonito, más pensado y diseñado para las necesidades de las personas. Pero es cierto que en el mundo rural no siempre se tiene conocimiento de la importancia de la arquitectura y del diseño. Hay profesionales. En la zona en la que yo más trabajo hay una chica, Andrea, que es arquitecta de interiores. Ella fue la que a mí por primera vez me explicó la importancia del interiorismo y se hacen rehabilitaciones y reformas de vivienda con esa mentalidad. Ajá. Claro, cuando vamos al mundo rural y se nos viene la imagen en la cabeza, pues de esa casa de pueblo, de los abuelos o bisabuelos, claro, eso habrá gente que diga que no tiene diseño. Para mí sí, ¿eh? Porque el diseño también, la arquitectura va con la emoción, con el cariño, con lo que echas de menos, con tu niñez, ¿no? Con esos veranos tan chulos que saben a flash, a un flash. Entonces, claro, también es verdad que la arquitectura y el diseño no puede aterrizar de una manera muy abrupta, ¿no? No solo por costes, que también es una barrera de entrada, sino porque el entorno también tiene que ser más amigable, ¿no? ¿Cómo lo valoráis en Raselma? Pues se valora porque es como el diseño y el interiorismo puede recuperar el alma de lo que allí ha sucedido durante años en una vivienda que tú ves que dices esto es una ruina, pero desde el punto de vista de la arquitectura y el interiorismo se recupera esa alma para integrarla con las nuevas formas de vida o como quiera vivir la familia que vaya a vivir en esa vivienda. Ajá. ¿Cómo lo hacéis en Raselma? ¿Cómo conseguís, que es un reto muy difícil, en esa, me sabe mal decirlo, esa España vaciada que se repite demasiado en Castilla y León concretamente, que es donde tú más te mueves? Claro, Castilla y León siendo, creo que es la comunidad autónoma más grande, incluso es el espacio más grande de Europa, puede ser, a nivel de territorial, si no recuerdo mal. ¿Cómo es posible que teniendo una zona tan extensa, también comunicada, ¿vale? Porque estás a hora y media, estás en Burgos o Valladolid o Zamora o cualquier otra, tienes siempre hora y media, cualquier distancia, 2 horas como mucho? ¿Cómo se puede eso reavivar? ¿O cuál es la resistencia que tú te estás encontrando? Bueno, desde el punto de vista de la población está muy vivo. O sea, hay muchísima gente que está trabajando. Cuando no estás en el mundo rural no eres consciente de todo el dinamismo y todos los proyectos que hay para revitalizar las zonas. Qué bien escuchar eso. Hay mucha corriente de personas que quieren ir a vivir a un pueblo y que hay muchos proyectos que les ayudan en todo esto. El problema que tenemos en el mundo rural es que cuando todo está cubierto, la comunicación, la tecnología, el internet, el trabajo, el colegio, Pues todo, sí, las necesidades, la gente básicas. no encuentra vivienda. Ah, ¿sí? Eso es. O Entonces, sea, yo que pienso que es al revés, que puedes encontrar vivienda y no encuentras lo otro. no. Ostras, qué bueno esta conversación contigo. ¿Por qué? Porque la gente encuentra inmuebles, ¿Vale? pero no encuentra viviendas. ¿Por qué? Vale. Porque hay muchas casas que están a la venta, pero necesitan precisamente esto, necesitan estas reformas. Más que un maquillaje, ¿no? Y es más que un maquillaje. Y las que necesitan solo un maquillaje, necesitan esa parte de interiorismo, de convertir un inmueble vivienda en un hogar. Sí, porque, claro, vivir en un hogar también donde había mulas, había cabras, o había un entorno donde la cultura nuestra no viviríamos allí. Un fin de semana sí, pero no vivir allí, ¿no? También hay que verlo con esos ojos, ¿no? Y el problema fundamental es lo que yo siempre digo, la gente no se puede permitir el tener una vivienda adecuada a sus necesidades, así como mensaje principal. Luego hay de todo. ¿Por qué? Porque tienen unos poderes adquisitivos, excepto casos concretos, que no se lo pueden permitir. En un pueblo, la vivienda, cuando la tienes que reformar, es más caro que en una ciudad. ¿Por un tema de profesionales que no hay? Por falta de profesionales,
por falta de recursos para poder gestionar toda la parte administrativa, por el incremento de los costes que en los pueblos pues se ve más acuciado, porque los equipos de construcción muchas veces ya no viven en el pueblo y tienen que trasladarse desde la ciudad, y son costes adicionales de dietas, pernotación. Eso es. Entonces, a pesar de que hay unos mensajes principales de vente al pueblo que es más barato, cuando hablamos de vivienda que necesita más que un maquillaje, que es la mayoría de los pueblos de España, las viviendas necesitan más que un maquillaje, ahí ya los números la gente no se lo puede permitir. Y desde tu punto de vista o desde tu palanca como Débora y todo lo que la gente que conoces, y yo sé que estás muy comprometida, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que juntarnos para pensar y para decidir, sí. ¿La administración pública qué hace? La administración pública hace mucho, porque aparte de que hay subvenciones, vale, sobre todo ahora con el plan estatal se esperan muchas más subvenciones para el mundo rural que van a llegar, ahora hay que distribuirlo y tienen que negociar ellos con las comunidades autónomas, pero sí que hay mucho dinamismo de proyectos que plantean el generar volumen, el generar sinergia y el generar distintas ayudas que no siempre son económicas para que esto pueda suceder. Hay proyectos también para aflorar vivienda en alquiler, para cuando no se puede comprar que pueda ser vivienda en alquiler, para vivienda pública, porque claro, en el mundo rural como en las ciudades, cuando las personas no tienen un poder adquisitivo para pagarse la vivienda, está la vivienda pública. Vale. Entonces, ¿cómo trasladamos ese modelo al mundo rural? La casa del maestro, la casa del médico, las antiguas escuelas, y ahí digamos que las diputaciones, las comunidades autónomas, los ayuntamientos están realizando grandes trabajos. Sí. Bueno, pues la verdad que es curioso. O sea, para ti, si quieres un poco por ir cerrando esta entrevista en esta línea que estamos haciendo de Art Session, que viene de Revil, y ahora estamos en The Architect Award, ya estamos hablando de algo más concreto, yo creo que con más paz. Revil fue aquello una revolución, incluso la entrevista que hicimos fue todo así, todo muy revolucionado. En ese pueblo tranquilo que se puede vivir, ¿vale? En ese pueblo tranquilo que además se puede tener un oficio o trabajar o aportar también a la sociedad, ¿no? Sí. En ese pueblo donde los alcaldes están comprometidos porque es gente que no quiere que mueran sus pueblos, yo lo sé, ¿de acuerdo? Dentro de la complejidad de un pueblo, de los forasteros, como suelen decir, ¿vale? Y dentro de esa complejidad y que parece que solo queremos industrializar y crecer y dar respuesta habitacional a Madrid, Málaga, Barcelona, Bilbao, Valencia, etcétera, ¿qué te gustaría cerrar esta entrevista? ¿De esperanza? ¿Qué crees que esto está cambiando? De esperanza. Por la parte mala, sabemos cuál es. Todos los días es una lucha, todos los días es una penitencia para poder darle vuelta a esta mentalidad. ¿Qué es lo que tú crees que de esperanza sí que es positivo la parte rural, para que la gente mire con otros ojos la parte rural? O sea, punto positivo, que hay muchísima gente que está encontrando su vida en el mundo rural, distintos tipos de población, que están bien, que están felices, que están integrados y que ya no es como antiguamente me voy al pueblo para no salir de allí nunca, sino que hay una comunicación entre pueblo y ciudad. Eso es lo principal. Y luego otra cosa también muy importante, que cada vez hay más proyectos, más instituciones, más empresas, más fondos públicos, más colaboración público-privada, y digamos que los ecosistemas cada vez trabajan más juntos para ayudar a todas esas personas a hacer su sueño realidad. Y dentro de las familias, he dicho acabar, pero claro, al final esta conversación es muy interesante. Dentro de las familias humildes que quieren aterrizar porque no pueden vivir en una ciudad, esa parte económica de cómo se reconstruye esa vivienda, ¿qué les falta para poder cubrir esos gastos? ¿Qué es lo que necesitan o tú crees que se está ayudando a lo mejor por parte de Ranselma? ¿O qué falta? Bueno, desde Realserma desarrollamos proyectos para instituciones públicas que favorezcan la mejora de los problemas de la vivienda para distintos tipos de población. En las familias humildes, el foco donde se tienen que enfocar son esas viviendas públicas. Cuando hay una cosa que es muy importante, que es para rehabilitar y reformar viviendas públicas hay que tener también una demanda contrastada, porque claro, si me dices, oye, reformo esta vivienda, ¿para quién? Entonces, en los proyectos que se realizan desde Realserma o cualquier otro tipo de proyectos, es importante que la gente no tire la toalla, es decir, que si quieren ir a un pueblo, lo digan. Manifiesten, se les va a ayudar en proyectos donde se pueden enganchar, porque si terminan en una vivienda pública,
que es muy probable porque hay muchas viviendas públicas que se están poniendo a disposición de las personas. Ahí incluso, bueno, no puede no tenerla en propiedad, pero en alquiler pueden ser 200, 300 euros de renta, que eso ya sí que está muy bien. Las familias más humildes en comprarse una vivienda, reformarla, rehabilitarla, bueno, las más humildes y las menos humildes es bastante complicado. Vale. Aparte, porque ya con esto termino. No. Cuando quieres ir a un pueblo, quieres ir al mes que viene, dentro de 2 meses. Quieres ir porque has encontrado un trabajo y en ese trabajo no puedes esperar 1 año o 2 años a que tú reformes, rehabilites una vivienda. Pero sí que hay muchos proyectos que favorecen que esas personas puedan estar en lo que llamamos allí vivienda pública, que no necesariamente es vivienda de protección, pero que es para atender sus necesidades. Al final hay que dar solución habitacional a la gente, a ciudadanos, ya sea de propiedad o sea una renta razonable y tener una vida digna. Eso es. Un ejemplo que te gustaría destacar, ahora sí para terminar, pero que sin prisa, un ejemplo que te gustaría destacar de lo que, aunque ha sido a lo mejor tedioso, ha sido largo, que te gustaría resaltar de los proyectos que tú has estado involucrada con más gente, porque obviamente tú sola sé que esto es muy difícil, eso es. pero que te gusta decir, es que este proyecto ha sido magnífico por esto, por las personas, porque se ha involucrado la administración pública y la privada, no sé, el lugar, el alcalde, a lo mejor el pueblo, los ciudadanos. ¿Qué ejemplo te viene así ahora que te gustaría destacar? Y para no ponerlo como el mejor, sino como algo que te recuerde algo, mucho cariño. Bueno, todos tengo mucho cariño, todos mis clientes son como los hijos. Estupendos, ¿Tienes son 7 como hijos? los hijos, entonces de repente pero vamos a hablar del que estudia bien. O el que... Entonces yo pondría lo que fue mi bebé, porque fue lo primero que yo empecé a desarrollar en el territorio de la Sierra de la Demanda para ayudar a un grupo de acción local, a Galsa Sierra de la Demanda, que hicimos muchísimas cosas. Dimos visibilidad al territorio, fuimos al SIMA, tuvimos allí una exposición, hicimos un congreso de vivienda, como los congresos de Madrid, pero lo hicimos también adaptado para el mundo rural. Hemos hecho también trabajos de inventarios con esa vivienda pública para que ahora, cuando pueda haber dinero público, se puedan reformar y rehabilitar. Y ahí hubo una integración entre ayuntamientos, dinero público, instituciones, esa parte privada, y sobre todo fue una apuesta a ciegas para algo nuevo que se estaba desarrollando. Pero también el segundo, que ya es como el adolescente, es el proyecto de vivienda de alquiler rural de la Diputación de Burgos, también que he estado participando en ese y que hemos estado 1 año para hacer un inventario y otras actuaciones, y eso ahora se ha convertido en lo que es una oficina de vivienda de alquiler para poder también fijar los fundamentos para que esas personas que quieren ir a vivir a la provincia de Burgos, a un pueblo, que no sea por falta de vivienda. Pues nada, Débora, sé que este trabajo se hace por vocación. Por vocación. No creo que sea... Si hay vocación hay todo. Es duro el mundo rural, ¿eh? Es mucho más duro que la ciudad. Bueno, porque hay más obstáculos. Eso es. Y faltan muchos medios. Eso es. Y a veces el mundo rural se queja casi nada y es el silencio. Por eso a veces esa España vaciada y silenciosa es porque realmente no alza la voz. Pero bueno, yo sé que tú estás ahí delante con mucha más gente intentando no criticar lo que pasa, sino darle solución, que es mucho más importante. Bueno, así que nada, pues muchas gracias por haberme invitado a este ratito. Sí, estoy muy contenta y muchas gracias porque siempre apoyas el mundo rural. Sí. Y poco hacemos, tenemos que hacer mucho más. Muchas gracias. Sí, Débora. Vale.